Porque lo que tiene el Señor para nosotros es poderoso hoy y durante toda esta semana. El corito tema, por favor, en tus manos. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis pruebas y mis dolores, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. En tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti. Pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré. Yo en tus manos descansaré. Vamos a orar. Querido Dios, lo que hemos cantado es nuestra oración, nuestro mayor deseo. Cada uno hemos venido a este lugar con distintas cargas, preocupaciones, agradecimientos, sí. Pero hay cargas, hay preocupaciones. Ya hemos orado por esto, Señor. Pero ahora te pedimos que por favor abras nuestros ojos para verte.
Abre nuestros oídos, Señor, para oírte. Y en este momento permite que nos podamos concentrar en la transmisión del mensaje que tienes para nosotros. Hoy, Señor, este es nuestro momento especial contigo. El que no vino, el que está lejos, en este momento es la oportunidad de nosotros encontrarnos contigo. Permite que tu palabra nuevamente pueda traer vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Me alegra mucho saludarles nuevamente. Y qué bueno que estamos aquí para escuchar la palabra de nuestro Dios. El mensaje de hoy, Dios va a usar la historia de un hombre cuyo registro está en la Biblia para indicarnos las lecciones espirituales para hoy. Y todo comienza en la primavera del año 27 de nuestra era. Había un hombre que nunca antes había escuchado hablar a alguien cuyas palabras tuvieran un efecto tan grande en su corazón. Y decidiendo tener un encuentro personal con este nuevo maestro que estaba en la comunidad, decide, a pesar del peligro de la noche, dejar la fortaleza de la ciudad que estaba cubierta por los muros, dejar la guardia personal que tenía e infundarse en una capa gruesa, porque todavía había algo de frío por la primavera del año 27, y decide salir y encaminarse hacia el huerto de las olivas y continuar subiendo hasta llegar a la montaña y encontrarse con aquel maestro. Decidió hacerlo de noche porque no quería ser descubierto por nadie. Si alguien lo veía conversando con el nuevo maestro, su trabajo estaba en peligro. Él era un maestro de la ley, era un príncipe del concilio nacional en su nación. Pero el nuevo maestro estaba ganando su corazón. Quería conocerlo, quería tener una entrevista personal con él, y es por eso que decide ir de noche. La Biblia nos introduce el mensaje de la siguiente manera. En San Juan capítulo 3 versículos 1 y 2 dice la escritura: había entre los fariseos un hombre llamado ¿cómo? Nicodemo. Era príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios. Nuevamente el error humano. Así como el joven rico que hablamos esta mañana, todo eso ya yo lo he guardado. Ahora el error de Nicodemo es que él va a entrevistarse con Jesús, pero Jesús no tiene nada que enseñarle a Nicodemo. Ya él sabe todo acerca de Jesús. Y ese es uno de nuestros grandes errores en la vida espiritual. Por ejemplo, hemos sido invitados a esta iglesia y qué bueno que podemos estar hoy aquí. Y alguien puede estar pensando: oh, el tema de Nicodemo. Y, eso me lo sé. Nosotros sabemos. Ya lo sabemos. No, aquí nadie me va a enseñar hoy, ¿verdad? Porque ya yo soy un estudioso de la Biblia desde pequeño. Yo he ido a un lugar, he ido a otro. Nosotros sabemos. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios con una mentalidad de maestros, entonces es más complicado que recibamos la lección. Pero cuando yo me siento como un alumno delante del Señor, dispuesto para aprender, entonces puedo captar la naturaleza espiritual del mensaje de Dios. Y en esta noche yo te invito en el nombre del Señor a que dejes tus preconceptos y tus ideas y te dejes llevar por el Espíritu Santo en esta noche en el mensaje que Él tiene para ti. Y sigue la entrevista diciendo la Escritura: sabemos que tú eres un maestro venido de Dios. No, Nicodemo algo le está faltando. Él sabe que Jesús es más que un maestro, pero no lo quiere reconocer como el Mesías. Y sigue diciendo: porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él.
Jesús no va a entrar en argumentos con Nicodemo. Y eso es lo maravilloso de Dios, que no se pone a argumentar con nosotros, sino que Jesús va directo a la necesidad que tú tienes y que yo tengo. Así que sin mediar más palabras, Jesús le dice a Nicodemo, San Juan capítulo 3, versículo 3, estamos leyendo de la Biblia. Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo llegó diciendo que él lo sabía todo, que él era un principal en la nación donde vivía. Era un fariseo de fariseos y no necesitaba aprender nada de Jesús. Y ahora Jesús le dice, ese es tu problema, pero tú ni siquiera has nacido en el reino de Dios. Tú necesitas nacer de nuevo. Wow. O sea que tu vida es nada a menos que tú nazcas de nuevo. Y esto sí que le incomodó a Nicodemo. ¿Cómo es posible que Jesús esté aplicando esta verdad que está enseñando para el pueblo, para la gentuza, de acuerdo a Nicodemo, que se está bautizando en el Jordán? Pero él, un descendiente de Abraham, ya en la teología del fariseo, el hecho de tú ser descendiente de Abraham ya te ponía un pie en el reino de los cielos. Ahora Jesús le está diciendo a Nicodemo que él ni siquiera está en un estado embrionario, sino que necesita nacer de nuevo. Ahora, como sucede muchas veces, cuando tú y yo somos confrontados por una verdad bíblica y duele, por algo que tú has practicado toda la vida, en algo que nos enseñaron desde pequeño, con mucho cariño, con mucho respeto, la abuelita, el abuelito, y se transmitió de generación en generación. Y cuando llegamos a la Biblia y nos damos cuenta que por más amor, por más cariño, por más entusiasmo que le puso la abuela, el abuelo, el papá o la mamá, no es exactamente lo que la Escritura dice, a veces nos herimos. Y nos duele encontrar esa verdad. Y nos ponemos un poquito así como Nicodemo. Va a faltarle el respeto a Jesús en esto. No crean que a veces lo leemos como una pregunta inocente, no. Nicodemo se está sacando la espina que Jesús le está colocando. Y de manera irónica le va a decir a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Mira qué irónico Nicodemo con Jesús. Pero, ¿cuánto tenemos que aprender nosotros, los que estudiamos la Biblia y enseñamos de la Biblia a otras personas, sobre la paciencia, el tacto y el amor de Jesús? No va a confrontar a Nicodemo, no le va a responder con otro argumento, con un sarcasmo. Va a volver nuevamente a la necesidad principal de Nicodemo y le va a decir, respondió Jesús, San Juan capítulo 3 versículos 6 y 7, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tú puedes ser maestro, tú puedes ser fariseo y puedes saber mucho de la ley. Está bien, eso es muy bueno. Pero si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Y aquí viene la verdad que Jesús va a sembrar en el corazón de Nicodemo. Lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Ahora Jesús está presentando los dos planos de la naturaleza en el ser humano. Una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Todos nosotros tenemos el nacimiento de la carne. Hemos nacido en este mundo por medio de nuestro padre y nuestra madre. Y ese nacimiento de la carne dice que trae consigo las bendiciones y las maldiciones de ese propio nacimiento. Entonces ven al muchachito que va caminando y va arrastrando los pies. Y este muchachito, ¿y este muchacho por qué hace eso? Pero ¿cómo camina el papá? ¿Ah? ¿Cómo camina el papá? Y entonces, y es medio violenta la muchachita, pero bueno, y esta jovencita, ¿y cómo es la mamá? Lo que nace de la carne es carne. ¿Ah? ¿Y por qué soy así de chaparrito? Pero ¿cómo es el papá? ¿Ah? ¿Cómo es el papá?
¿Sí? Y entonces, ¿por qué come tanto? Pero ¿cómo es la mamá? Lo que nace de la carne es carne. Y uno hereda, ay, las canas tan temprano, pero ¿cómo la tenía el abuelo? ¿Cómo la tenía? ¿Ah? Lo que nace de la carne es carne. Con la carne, cuando nosotros nacemos en este mundo, realmente no comenzamos a vivir, sino que comenzamos a morir, porque ya nos quedan menos tiempo de vida. Y el nacimiento en este mundo es carnal. Y Jesús dice, todo el que tiene ese nacimiento necesita experimentar el nacimiento del Espíritu, para que el nacimiento espiritual traiga las cosas espirituales, y es nacer dentro del reino de Dios. Es pasar de solo hecho de ser criatura de Dios, que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre. Dice el Salmo 139:7 que sus ojos veían tu embrión en el vientre de tu madre. Y que todo lo que tú has hecho en este mundo está escrito en su libro, sin faltar nada. Dios nos creó, entonces es nuestro creador. Pero para convertirnos en sus hijos, necesitamos experimentar el plano espiritual. Y ese plano espiritual es lo que acaba con esas tendencias pecaminosas de la carne. Ese plano espiritual es lo que nos hace realmente semejantes a Cristo, semejantes a Dios. Es la naturaleza espiritual que nos lleva entonces hacia la vida eterna y nos conecta con Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, no te asombre que te haya dicho, es necesario nacer, ¿cómo? Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermanos, la mayoría de nosotros probablemente tenemos un solo nacimiento, y es el nacimiento de la carne. Dios nos invita a experimentar el nuevo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu, el nacimiento espiritual. Y ese nacimiento tiene que ver con el agua. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es carne, pero lo que es espíritu. A Dios va, a Dios se le recibe de esa forma. Jesús está avanzando con Nicodemo, pero lo ve todavía allí un poco meditabundo. Es que es fuerte para Nicodemo. Creía que era un maestro de la ley y ahora se encuentra perdido completamente, ni siquiera en estado embrionario. Jesús, que tiene paciencia con su alumno, el que llegó de maestro, ahora es alumno, y le va a decir en San Juan 3, 8 y 9. El viento, Nicodemo, sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Mira la ilustración que usa para decir, así es todo el que nace del Espíritu. Así es todo el que nace del Espíritu. El viento no sabemos de dónde viene ni a dónde va. El nacimiento espiritual, cuando tú te entregas a Dios, sucede algo extraordinario en tu vida. Cuando bajas a las aguas del bautismo a través del nacimiento espiritual, Dios coloca en ti una nueva naturaleza. Amén. Y es la naturaleza del Espíritu. Y sabes, una vez bauticé a alguien, pastor, y luego de salir del bautisterio estaban las escaleras, y como estaba mojado, se resbaló un poquito y casi se cae. Y dijo, ¡ay! Y entonces, se molestó. Dios, pastor, yo no cambié nada, ya se me salió esa palabrota por caerme. Ahí mismo saliendo del bautisterio. Tremenda palabrota. El diácono que estaba ahí, bueno, imagínense, el primer pecado. Dos pasos después del bautisterio. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo es esto? Mira, téngase paciencia. Nosotros somos muy desesperados, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Mira cómo sucede en la parte espiritual. Tú no sabes cuándo viene ni cuándo va. Así es todo el que nace del Espíritu. Es un milagro, es un misterio. Y es de acuerdo a cómo tú entregues. Si tú entregas un 50% en tu vida a Dios, vas a ver 50%.
No es cuestión de que Dios tiene poder con unos y con otros no puede. Es cuestión de nuestra entrega a Dios. Por ejemplo, algo extraordinario sucedió conmigo. Yo era un niño, estaba así, de cumplir los 8 años, les dije a ustedes, me bautizaron y luego tuve mi primer sermón. Pero como yo era un niño pobre, escuché a las hermanas de la iglesia en una conferencia como esta, que estaban hablando y decían, ¿qué vamos a hacer con las personas que se van a bautizar esta semana de campaña para celebrar su bautismo? Y entonces una de ellas dijo, pues vamos a hacerles un pastel, ¿verdad? Vamos a hacerles un pastel. Y yo iba pasando por ahí y escucho, wow, un pastel. Un pastel en mis 8 años de vida, no había nunca para un pastel de cumpleaños. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Fui corriendo y le dije a mi mamá, mira, yo me quiero bautizar este sábado. Yo me quiero, ay, pero qué, wow, impresionante. Sí, yo me quiero bautizar este sábado. Bueno, me llevaron a la junta, como siempre, algunos viejos de esos que les cuesta creer en Dios comenzaron. Ese niño ni siquiera sabe leer. Ese niño lo llevan de la oreja allá donde la mamá. Así que no creo, pero el pastor de la iglesia dijo, miren hermanos, si la mamá está apoyando el bautismo de ese niño, bauticémoslo. Yo lo voy a bautizar como pastor de la iglesia. Y bueno, hubo un conflicto de lo cual yo me entero después por mi bautismo. Y recuerdo como para que aquellos que se oponían tuvieran razón, el agua la subieron demasiado. Así que el pastor, como yo era nano, ¿se acuerdan? Nano, flaquito, me subí en su pie. En el agua uno pues menos peso tiene y me levantó mucho. Así que me salía del pecho aquí del vidrio. Y hermanos, yo dije, wow, qué tremenda piscina. Y comencé a mirar de un lado a otro, yo un muchacho pobre, y en una piscina, y me dio por querer nadar y el pastor me jalaba. Y quería y el pastor me jalaba y comencé a chapotear, se sale el agua, le cae encima al que tiene el micrófono allí y comienzan los viejos a retorcerse en la banca. Estamos perdiendo el tiempo con ese muchacho. ¿Ve? Me bautizo y salgo a buscar mi pastel. Hermano, es una campaña de barrio en Venezuela. Usted dice pastel, bueno, dice pastel en cualquier lado y es un problema. Mire, así como el tamaño de la uña apenas me dieron. Yo reclamando mi pastel completo. No, era un pastel para todos. Así que quedé tan decepcionado, tan molesto. Fui y le dije a mi mamá y las hermanas, nosotros nunca le prometimos nada al niño. Todo fue que íbamos a hacer un pastel para todos, pero miren hermanos, Dios usó esa experiencia, por eso se lo quiero decir. Nunca se ponga a juzgar la decisión de nadie, porque usted tiene que aprender en esta noche a ver las cosas espirituales con ojos espirituales. Si usted me pregunta a mí si yo sentí algo cuando me bauticé, no, soy sincero, no. Si yo experimenté una conversión cuando salí, no. Lo mío todo fue por un pastel. Así de sencillo. Pero Dios usó esa experiencia para que en el barrio donde yo me crié, los sin techos y las pandillas se armaran y todo eso, ese Espíritu Santo que yo recibí en ese momento, el bautismo, me guió los pasos en medio de toda esa transición hasta llegar a los 17 años y irme a estudiar teología para ser un pastor. Eso lo usó Dios para recordarme que yo había hecho un pacto con Él a pesar de todo. Veo la angustia de mi madre y su preocupación en que yo me volviera un pandillero. Puedo recordar cómo un día cuando le comentaron que había tomado algo que no era mío, se subió arriba de mí en el piso, me tiró y me dijo, ¿por qué lo has hecho? ¿De dónde has aprendido? Está ya bautizado. ¿Y de dónde has aprendido esto? ¿Y por qué? La puedo ver sufrir, llevándome a rastras a la iglesia. Alejandro, vamos. Y mamá, me voy a quedar. Vamos. Levantándome el cabello con gelatina así, los pinchos para ver. Y cuando entraba la gente, le pasaba la mano a uno y le quedaba la gelatina en la mano. Para, tú sabes, ¿no? Esos días de adolescente, de niño.
Y esa lucha, ella queriéndome ver, vigilar donde yo estaba. Tanto esfuerzo para que un día, miren cómo pasa. 16 años de edad. El día viernes estaba en una huelga estudiantil, encapuchado y lanzando piedras, rompiendo los vidrios de un banco en Venezuela. El día viernes, con 16 años de edad. Pero el domingo hubo un amanecer con Cristo en mi iglesia. Y mi madre, bendito sea Dios por las madres, y mi madre no me dejó dormir ese día. Me llevó a rastras. Y el pastor comenzó a predicar y presentó a Cristo muriendo en la cruz y me dijo: Alejandro, Él no murió con un pañalito allí puesto, murió desnudo por ti para que tú seas salvo. Y comencé a contemplar su sacrificio, comencé a llorar y ahí finalmente tomé mi decisión y en cuestión de 6 meses estaba en el seminario. Mi madre vive muy lejos de mí, no tiene que decirme para venir a la iglesia. Ahora yo ando buscando a la gente para que llegue a la iglesia. Ten paciencia, papá. Ten paciencia, mamá. Estos son cosas espirituales. Y Dios va a trabajar con cada quien a su tiempo, en su momento. Pero lo va a hacer, bendito sea su nombre, amén. Lo va a hacer. Y si no, hermanos, que contarles sobre esto, porque este es el gran milagro del evangelio. Lo que la naturaleza espiritual puede hacer en alguien que tenía tendencias hacia otra cosa, encaminarlo hacia la parte espiritual. Mi padre era un hombre alcohólico muy joven. Dejó a mi madre con 21 años de edad y ya una hija, 22 años, una hija de 5 años y yo de 2 años de edad. Se fue con otra mujer, nos abandonó. Y tiempo después apareció nuevamente en nuestra vida, pero seguía con el vicio del alcohol. Yo me fui a estudiar teología, compartía con él y un día coincidimos de visita en la ciudad y lo invité a la iglesia. Cuando lo invité, él vivía con la misma mujer que desde hace años atrás ya él nos había dejado, mantuvo a esa mujer. Fue muy valiente porque fue una vida muy tormentosa a causa de los vicios que tenía mi padre. Y cuando lo fui a visitar, lo conseguí ebrio. En el cuartico de donde están las herramientas, porque él es carpintero. Ahí tenía una colchonetica, una camita. Hacía sus necesidades en el baño, improvisado la carpintería. Lleno de botellas de cerveza. Desanimado, deprimido, porque la mujer lo había botado ahora sí que para siempre. Y le digo yo: ¿hasta cuándo, chico? ¿Hasta cuándo te vas a herir y seguir hiriendo a tanta gente? Es que no puedo, yo no puedo abandonar esto. Y le dije: sí puedes en el nombre de Jesús. Comencé a llorar, lloró mi hermana mayor y dijo: papá, ¿hasta cuándo? Vámonos de aquí, yo te llevo a mi casa, dijo mi hermana. Eso sí, cuando vuelvas a tomar, te sales. Hermanos, y como que extrañaba las sábanas limpias, una cama, un hogar. Se comenzó a portar bien. Eso fue miércoles, el sábado yo prediqué. Vino aquí adelante, estaba llorando y me dijo: Alejandro, a partir de hoy voy a comenzar de nuevo. Les digo algo, yo no me lo creí. Yo dije: debe ser porque es el hijo que está predicando y todo eso. Pero ese comenzar de nuevo ya era viejo, era un disco rayado. Y yo le dije a mi hermana: de todas maneras, pues chequéalo y Señor, ayúdame a creer. Sí, el milagro comenzó. Decidió bautizarse a los pocos meses y la esposa o la compañera de él seguía sus pasos desde lejos con informantes por allí. Y él la llama y le dice: mira, me voy a bautizar. Si tú quieres perdonarme y volver conmigo, ese es mi mayor deseo. Pero si no, en fornicación, o sea, la fornicación es el pecado de estar viviendo juntos sin haber sido casados, sin haber recibido la bendición de Dios. En fornicación, tú y yo ya no podemos continuar después que yo me bautice. Y si es no, yo respeto tu decisión. Y si el Señor me presenta una hermanita en la iglesia, gloria a Dios. Después, ay, hermano. La mujer se puso las pilas, comenzó a asistir para ver si era verdad.
comenzó a ver el cambio y hace 4 años, en el mes de noviembre, yo tuve la oportunidad de casar a mi padre con la misma mujer por la cual nos dejó cuando yo era un niño. Ese mismo día, hace 4 años atrás, tuve el privilegio de bautizarlo y de casarlo, y ese mismo día lo bauticé, para gloria de Dios, a él, a su esposa y a la última niña que nació de ese matrimonio. Pero, aunque estaba naciendo del Espíritu ese día, su corazón estaba muy triste porque decía: todavía me falta Luisa aquí, Alejandro, mi hermana mayor, la mayor de ese matrimonio. Todavía me falta Luisa. Y mi padre sembró lo carnal en mi hermana Luisa. A tal punto que mi hermana, con apenas 18 años de edad, vivía en fiestas, en party, salía de un lugar a otro, llegaba a las 3 de la mañana. Ahora era mi padre bautizado, esperando a las 3, a las 4 de la mañana que su hija de 18 años llegara a casa. Lo que él había sembrado, lo que él había dado su ejemplo y su mal ejemplo para mi hermana, ahora lo estaba viviendo en carne propia. Esta es una fotografía de ella para ese tiempo. En una de esas fiestas locas quedó embarazada. Conoció a otro loco más y quedó embarazada. Ese embarazo la hizo pasar más tiempo en casa y tener un poco más de acercamiento con mi papá y ahora con mi madrastra, que estaban en Cristo. Hermanos, para la gloria de Dios, la loca y el loco se casaron, porque entendieron que estar viviendo juntos es pecado delante de Dios si no están casados. Se casaron, se bautizaron, le sirven al Señor. No tengo aquí conmigo la foto del bautismo. Le sirven al Señor. Y esta es una foto de mi hermanita, la más pequeña, que bauticé hace 4 años. Ahorita en las últimas campañas de niños recientes, predicando también en la iglesia para la gloria de Dios. Esto es un milagro. Es un milagro. Esto es un milagro. No sabes de dónde viene, ni sabe de dónde va, a dónde va, pero sucede. Solamente tienes que creer y darle esa oportunidad a Jesucristo, que pueda hacer lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas. El Señor puede lograrlo en tu vida, pero es cuestión de fe. Lo que es carne termina en la carne, pero lo que es espíritu termina en vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Wow. Con esa explicación, Jesús está esperando bautizar a Nicodemo. Lo ve meditando, pero Nicodemo le dice: muchas gracias, muy buen mensaje, nos estamos viendo, Señor. Y Jesús está triste, pero Jesús no quiere súbditos a la fuerza. Él quiere gente que le sirva y le siga por amor, por decisión propia. Y antes que Nicodemo se perdiera en las tinieblas de aquella madrugada, Jesús lo va a despedir con un mensaje que encontramos en la Biblia, en San Juan capítulo 3. Evangelio según San Juan, el capítulo 3, versículos 14 al 16. ¿Qué dice la escritura allí? Jesús le dijo a Nicodemo: acuérdate de esto, Nicodemo, llévatelo en tu corazón, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recuérdalo, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesús le dijo a Nicodemo: puedes irte, es tu decisión, nadie te va a obligar, nadie te va a presionar. Pero recuerda que un día voy a morir por ti en la cruz del Calvario. Y cuando me veas allí, te recordarás que te amo. Cuando me veas allí es porque yo soy tu Salvador y quiero que me aceptes para que tú puedas ser salvo. Sí, Señor, está bien, gracias, gracias. Se perdió entre la oscuridad de la noche, se fue. Y pasaron 3 años, donde la Biblia hace un silencio por completo de la historia de Nicodemo.
Pero 3 años después, algo comienza a suceder en la vida de Nicodemo. Y es lo que va a decirnos la Biblia en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, versículos 50 al 53. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 50 al 52. Dice la Escritura que Nicodemo estaba reunido con su equipo de trabajo. Había una reunión en su trabajo. Y la gente, como ellos eran fariseos, estaban organizando la muerte de Jesús. Y de repente dice la Escritura que Nicodemo, el que vino a él de noche, mire cómo la Escritura nos los presenta, el cual era uno de ellos de los fariseos, sin pensarlo, como de la nada, abrió su boca en su trabajo para defender a Jesús. Y miren lo que dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Nunca se ha levantado profeta. Hermanos, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Esto es como el viento. No sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. 3 años después, Dios estaba haciendo un trabajo en el corazón de Nicodemo. Y un día, ya sin Nicodemo planificarlo, el Espíritu Santo tocó el corazón de Nicodemo y lo motivó a hablar. Aquel que se había escondido, aquel que había ido de noche, el que estaba cuidando su puesto de trabajo, ahora defiende a Jesús en medio de su trabajo. Y gracias a esto a Jesús no lo aprendieron antes de lo que tenían que hacerlo. Y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Era una oportunidad para que él pudiera testificar acerca de Jesús en su trabajo. Pero aunque estaba haciendo un pequeño progreso en defender a Jesús en su empleo, Nicodemo todavía no estaba completamente convencido. Así que se calló, no le contestó nada a sus compañeros de trabajo y quedó tranquilo. Esta tranquilidad de Nicodemo hizo que más adelante los fariseos se reunieran y determinaran finalmente la muerte de Jesús. Y lo bonito de esta historia, hermanos, está ahora en el capítulo 19, versículo 38 de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38. Lo que vamos a leer. San Juan capítulo 19 versículo 38. Efectivamente a Jesús lo crucificaron y Nicodemo estaba allí. Nadie entendía por qué Jesús no se defendía, pero Nicodemo sí sabía lo que estaba pasando. Jesús estaba dando su vida por Nicodemo y por cada uno de nosotros. Amén. La cobardía de Nicodemo, siendo un principal de los judíos, lo dejó callado junto a la cruz. Vio a Jesús gimiendo en la cruz. Lo escuchó clamar de dolor en aquella cruz. Pero el corazón cobarde de Nicodemo todavía no le permitía hacer algo por Jesús, identificarse con Jesús, defender su causa. Hasta que Jesús finalmente expiró y Nicodemo entonces cayó rendido a los pies de Jesús junto a aquella cruz. Y aunque Jesús había muerto, la semilla sembrada en el corazón de Nicodemo, allí en esa tarde del viernes del año 31 de nuestra era, en la primavera de ese año 31, el Espíritu Santo hizo germinar por fin esa semilla que había colocado Jesús hacía 3 años atrás. Y dice la Escritura en San Juan capítulo
19, versículo 38, que después de todo esto, de la muerte de Jesús, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero cobardemente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también estaba ¿quién? Juntamente allí. ¿También quién estaba? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Los discípulos quedaron con la boca abierta. No lo podían creer. Un principal de los fariseos, identificándose con la causa, cuando los discípulos se escondieron, cuando los discípulos huyeron, en el momento más oscuro y más dramático en la historia del cristianismo, Nicodemo salió de entre las sombras y se identificó con el camino. Se rindió a Cristo Jesús. Fue con José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesús. Ya no le importó más su trabajo, el qué dirán. Dijo, si esto lo está haciendo Jesús por amor, yo también me uno a él. Y no obstante, me imagino aquella solemnidad. José de Arimatea y Nicodemo bajando el cuerpo de Jesús. Y sintiendo que era por su culpa, por su silencio, la muerte de Jesús. Ningún romano iba a tocar el cuerpo porque la costumbre no lo permitía, la ley romana no lo permitía. Ese viernes era Pascua para los judíos y nadie iba a tocar el cuerpo de Jesús tampoco porque se manchaban de sangre. Quedaban contaminados y se perderían la fiesta principal de los judíos. Así que fue José de Arimatea y Nicodemo quienes bajaron el cuerpo de Jesús. Qué momento tan solemne para Nicodemo. El que antes le había hablado, su Salvador, allí en sus manos. Y eso, hermano, lo conmovió tanto que dice la Biblia, que compró 100 libras de mirra, entre mirra y aloes, para ungir el cuerpo de Jesús. La mirra viene del sudeste asiático. Es producida por un árbol de olor agradable y de mucho valor. Una sola gota de mirra puede hacer valioso cualquier perfume. Era un regalo únicamente para reyes. El aloe es un perfume muy costoso que viene del norte de la India y también era considerado de mucho valor y regalo únicamente para los reyes. ¿Cuántas libras compró Nicodemo para ungir el cuerpo de Jesús? ¿Cuántas libras? 100 libras. María usó un perfume similar en el costo para ungir los pies de Jesús cuando estuvo vivo. Y los que recuerdan ese incidente está en San Juan capítulo 12 versículos 3 al 5. Judas, que era un matemático, ¿cuánto dice que costaba la libra de nardo que usó María para ungir los pies de Jesús? Ahí está en San Juan capítulo 12 versículos 3 al 5. Dice la Biblia que fue una libra de perfume de nardo puro. Y Judas sacó la cuenta y dijo, ¿cuánto costaba una libra de nardo? ¿Cuánto costaba? El salario de un año o 300 denarios. 300 denarios. Y en la antigüedad un jornal se pagaba de un día con un denario. ¿Cuántas libras compró Nicodemo para ungir el cuerpo de Jesús? 100 libras. Entonces quiere decir que le costó 30,000 denarios. Y si un denario es el valor de un día de trabajo, estamos hablando de que Nicodemo invirtió 30,000 días de trabajo
para ungir el cuerpo de Jesús. Y cuando tú analizas cuántos son, 30,000 días de trabajo son 82 años de vida. Es que cuando tú te enamoras de Jesús, no hay límites, no hay límites. En otras palabras, Nicodemo entregó su vida completa a Cristo Jesús. Todo lo que tenía quedó sin valor frente al gran sacrificio que Jesús había hecho por él. Qué historia más maravillosa. ¿Cómo alguien puede salir de las sombras? Estar allí escondido, temeroso, si voy, no voy, pero decidir en algún momento de su vida, antes que sea demasiado tarde, identificarse y de qué manera para gloria de Jesús. En esta noche, también como Nicodemo, han venido dos hermanos nuestros también aquí a Cristo Jesús. Y ellos han decidido salir de las sombras e identificarse plenamente con el Maestro. Y esta noche han de ser bautizados para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que es un momento maravilloso el que nosotros vamos a experimentar hoy. Cómo alguien, después de las dudas y de las incertidumbres, puede decidir seguir el camino que se le ha presentado tantas veces. Y yo quisiera ver si hay presentes algún familiar de estos hermanos que van a ser bautizados hoy. Me gustaría invitarlos a que vengan aquí al frente, a apoyar este momento extraordinario en la vida de nuestros hermanos que van a ser bautizados. ¿Hay algún familiar aquí presente? Oh, wow, muy bien, maravilloso, extraordinario. Y este es un momento muy especial. No sé, algunos de los hermanos que han trabajado, los hermanos de la iglesia que han trabajado con la pareja que hoy se bautiza, también que puedan venir aquí adelante. Y mientras ustedes vienen, yo quiero hacer una segunda invitación. A lo largo de esta semana vamos a celebrar bautismos también. Puede ser mañana, el lunes, el martes, el miércoles, cuando usted decida. Aquí hay agua. Aquí hay pastor y hay oportunidad cada noche que usted se decida. Algunos están preparando su fecha para el sábado que cierra la conferencia en la mañana. Yo quiero invitar a alguno que como Nicodemo ha estado viniendo, ha estado asistiendo, ha conocido de Jesús, pero todavía no ha tomado una decisión completa por él. Y en esta noche quiere colocarse de pie, venir aquí al frente y decir: yo también esta semana, por la gracia de Dios, quiero salir de entre las sombras y quiero identificarme como un discípulo de Cristo. Quiero identificarme como una discípula de Cristo. Y también me gustaría hacer una decisión como la de ellos. ¿Dónde está ese Nicodemo? Esa Nicodema que en esta noche quiere colocarse de pie y presenciar aquí de cerca este momento maravilloso y decir también en esta semana, el sábado, el miércoles, el martes, me gustaría dar un paso como el que está dando Tisela Collado y Neftalí. ¿Hay alguien así, hermanos? Antes que el pastor comience la ceremonia, me gustaría invitar aquí al frente. Ven, no comiences a mirar quién lo hace primero, quién va después. Tú ven y dile al Señor: Señor, yo creo que es tiempo de que esa semilla sembrada por mi abuela, por mi abuelo, por mi padre, por mi madre, que esa semilla sembrada en México, en Guatemala y que me sigue aquí en este país donde llegué, germine y dé frutos. Y dé fruto esta semana. Así como Tisela y como Neftalí están acá, pregunto, ¿hay alguien que le gustaría, viniendo aquí adelante, los amigos, decir: yo también quiero prepararme para esta semana, dar un paso como este?
Y ven, acércate para que lo presencies en primera fila, para que veas lo que significa nacer del agua y del Espíritu. Hermano Neftalí y hermana Tisela, esta noche es la noche más especial de sus vidas. Hoy le entregan su corazón a Cristo Jesús y nacen de nuevo para el reino de Dios. Por la decisión tan linda, hermana Tisela y hermano Efraín, que ustedes han tomado, en esta noche nosotros nos unimos en oración a Dios y pedimos, oh Padre Celestial, que por favor desciendas con tu Espíritu Santo al corazón de Efraín y de Tisela. Coloques en ellos la nueva naturaleza que has prometido, la naturaleza del Espíritu Santo. Apartes para ellos un lugar en el reino de los cielos. Y por la decisión tan linda que han tomado, el pastor en esta hora bautiza a Tisela y a Neftalí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Un acto tan sencillo, pero que tiene un significado tan grande. Hoy en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Bendito sea Dios. Es como el Te viento. doy mis No lo ves. ¿Cuánto lo saludamos? Le felicitamos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Maravilloso Dios. Cuánto caminar, cuánto luchar en la vida para llegar a este momento. Felicidades, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie y terminamos con esta alabanza maravillosa? Todos cantándola. Yo voy a esperar aquí adelante a alguien que quiere decir: pastor, ore por mí. En esta noche yo también he venido como Nicodemo y estoy luchando con esta decisión. Y quiero esta semana hacer mi pacto con Jesús. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Muy bien. Dios te bendiga. Qué bien. Hay alguien que todavía no ha sido bautizado, que ha llegado a la iglesia, que escucha, que de una manera u otra Dios lo ha llamado, Dios le ha tocado, y quiere decirle al Señor: Señor, dame fuerzas para hacerlo. Dios merece de nosotros lo mejor, nuestra vida, nuestro corazón. ¿Hay alguien más? Solo ven, quiero orar por ti. Dios les bendiga. Los niños, las niñas, de ellos también es el reino de los cielos. ¿Alguien más quiere venir? Tal vez estás allá arriba. Ven y permíteme orar en esta tarde por ti. Es una lucha espiritual, pero la victoria está asegurada en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más que quiere venir? Acérquese. Quiero orar por usted para que Dios confirme esa decisión y lo que está impidiendo, lo que está atando, pueda ser desatado en el nombre del Señor. Y esta semana sea una semana extraordinaria en su vida, como el caso de Neftalí y de Tisela. Ustedes también puedan experimentar el nuevo nacimiento. Solo mira a Jesús en esta noche. No es un compromiso final. Es por lo menos decirle al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a creer en ti, Señor. Tengo un nacimiento de la carne y he heredado de la carne tendencias hacia el mal, hacia lo malo. Tengo mi pasado, Señor, tú lo conoces.
pero quiero rendirme completo a tus pies. Mira, Nicodemo entregó todo lo que tenía finalmente. Fue una decisión muy grande, fue una lucha grande, pero al final pudo vencer. Pero tienes que venir a Jesús. ¿Habrá por lo menos una persona más que quiere decir al Señor: yo estoy consciente de que tengo que seguirte, que tengo que servirte? La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario funciona para nosotros si aceptamos ese regalo. Así como los israelitas eran mordidos por las serpientes en el desierto, tenían que mirar hacia donde estaba la serpiente de bronce. Y no era la serpiente de bronce lo que los sanaba, era Jesucristo, pero ellos tenían que mirar hacia allá. Concéntrate en Jesús en esta noche. Y dile: Señor, ayúdame a salir de entre las sombras. Ayúdame a llegar a ti. Yo comprendo que no es fácil. Lo he visto en la lucha espiritual de muchas personas. Pero nadie ha quedado arrepentido de hacer una decisión como esta. Y solo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que quisiera venir y decir: sí, pastor, colóqueme en oración? Y si es mucho venir, por lo menos entonces levanta tu mano donde estás y reconoce que Dios es tu creador, que Jesucristo es tu salvador y que tienes que nacer de nuevo, y pide auxilio al Señor para que te ayude. Dios te bendiga, hermano. Qué bonita, qué bonita. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que quiere decirle al Señor: eres mi creador, eres mi salvador y mi vida te pertenece, ayúdame a entregarla? ¿Uno más quiere levantar su mano por lo menos? Queremos identificarles y orar por ustedes en esta semana. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la promesa de perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque es tu compromiso transformarnos. La salvación y el cristianismo no consiste en lo que yo le prometo a Dios, sino en lo que Dios puede hacer por mí. Nicodemo finalmente entregó todo a ti. Hoy nosotros nos rendimos por completo a tu amor. Nada de nosotros queda en nuestras manos. Nos vaciamos por completo a ti y te reconocemos como nuestro Salvador. Gracias por estas personas que han venido adelante, por quienes han levantado su mano en medio de un mundo de luchas, de dificultades, para que quien como Nicodemo está aquí luchando en su corazón. Padre, permite la victoria en esta semana para gloria de tu nombre. Y de aquí en adelante cuentas con nosotros sin reserva alguna, porque mereces lo mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde.